porque vamos a presentar ya el primer panel de este evento. Vamos a hablar de logística argentina, el rol clave de la hidrovía Paraná-Paraguay. Luciano, todo tuyo. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Empezamos un poquito la dinámica. La primera, una de las cosas que me sorprendí, estaba escuchando recién a Germán que decía la capital ACTEC. Siempre cuando yo me fui hace 30 años de Río Cuarto y ahora vuelvo, en los últimos 5 años he vuelto mucho y nunca me voy a olvidar, yo generalmente ando de bermuda, cada vez que vengo a Río Cuarto me pongo el pantalón largo porque muero de frío y digo, es la capital mundial del viento, ¿no? Cuando teníamos que jugar a la pelota o cuando jugábamos al rugby y era esos entrenamientos cuando había viento, creo que el que tiene la capacidad de Río Cuarto de jugar al fútbol, para mí Aymar era un crack porque jugaba al fútbol y jugaba con viento. Entonces, cada vez que hay viento acá es imposible hacer las cosas, principalmente capital mundial del viento, ¿cómo no vamos a hacer la capital mundial del ACTEC, no? Vínculo que siempre me recuerda cuando era niño. Lo que viene ahora es, lo tengo que introducir un poquito al temática de Raúl. Cuando el otro día fui a la Bolsa de Comercio en Córdoba, una institución que tenemos mucho vínculo, alguien puso sobre la mesa una cosa fundamental que para mí me inspiró a que se podía duplicar la capacidad de la producción agropecuaria argentina, ¿no? Yo venía escuchando que podría ser un 10% más, 10% menos, y cuando lo escuché a Raúl, me superó la explicación, por eso creo que lo invitamos hoy a contarnos, que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Nosotros, y cuando decía Germán recién, la forma de comprometerse es tomar estas agendas y nosotros mucho estamos promoviendo la parte tecnológica, pero tiene que ver también con la parte de infraestructura y las políticas públicas. Entonces, cuando él pase a desarrollar este tema, me gustaría que cada uno de acá se lleve este tema, lo discuta, porque si algo hemos visto después del 125 es la capacidad combativa de la producción agropecuaria argentina. Entonces, el tema de exigir las inversiones necesarias, para mí, tiene que ser parte de nuestra agenda, es lo que nos va a contar Raúl. Y esta defensa y esta militancia que hacemos, los que creemos en el mundo ACTEC y que este sector puede generar desarrollo en la Argentina, me parece que va a ser una de las variables que tenemos que estar defendiendo, peleándonos en todas las mesas que podamos y exigiendo que eso se haga, ¿no? Gracias, Raúl, por venir y ahora lo van a presentar. Bueno, gracias, Luciano. Como lo decía, logística argentina, el rol clave de la hidrovía Paraná-Paraguay. Quien va a hablar de esto es un experto, es un gusto tenerlo aquí. Presentamos a Raúl Hermida. Raúl es economista, cuenta con un máster de la Universidad de Duke, profesor en universidades de Argentina, Bolivia y Chile y vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Tiene una amplia trayectoria en análisis económico y desarrollo estratégico. Hoy nos comparte su mirada sobre el papel clave de la hidrovía Paraná-Paraguay para la logística argentina. Fuerte el aplauso para Raúl Hermida. Buenos días a todos. Agradezco a los organizadores del Clúster ACTEC por esta invitación. Voy a referirme brevemente a la infraestructura. Ustedes saben que en commodities hoy en día el mundo compite con la logística por pequeñas diferencias, centavos, en un mercado muy competitivo. Sudamérica está cambiando su estructura logística y de transporte y Argentina necesita ser uno de los protagonistas más importantes. En los últimos años, vamos a intentar, ahí está. Nuestro sistema de transporte está perdiendo terreno y perspectivas. El transporte interno de granos en Sudamérica cambia su orientación. Hace 20 años atrás, los granos se dirigían hacia los puertos ubicados en el sur del litoral marítimo atlántico y ahora cada vez más se orientan hacia los puertos del arco norte de Brasil, o sea, los puertos de la zona o de la cuenca del Amazonas. Sin embargo, una parte importante de la producción destinada a mercados externos en el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay tienen ventajas si se les ofrece hidrovías eficientes. Ese es el problema. El cambio al que me estoy refiriendo
puede abarcar también a Bolivia. Bolivia, ustedes saben que despacha buena parte de su producción por la hidrovía Paraguay-Paraná. Sin embargo, Brasil está avanzando con la hidrovía que va desde la región del Beni y Santa Cruz hasta la desembocadura del río Amazonas en el Atlántico. Son 4.000 kilómetros de distancia, pero se avanza, y se avanza fuertemente, y van a competir con nosotros en algún momento. Por otra parte, Brasil y China están impulsando cada vez con más fuerza el corredor bioceánico vial, que une Santos con los puertos de Mejillones, Tocopilla e Iquique en Chile. Ese corredor está complementado con el proyecto Corredor Ferroviario Bioceánico Santos-Pacíficos, que se extiende solo por los territorios de Brasil y Perú, uniendo Santos con el puerto de Chancay, puerto chino, ya sabemos, y una variante en el puerto de Bayóvar. Se ubica geográficamente 700 kilómetros al norte de este corredor que ven ustedes en la pantalla, ¿no? Ciertamente hay una ventaja. Están haciendo un puente entre Carmelo y Porto Murtinho. Puente que va a abrir las puertas a la hidrovía para el Chaco paraguayo. Una zona que prácticamente hoy tiene muy poca producción, pero un gran futuro. Y eso es una oportunidad también para nosotros. La ubicación de la hidrovía tiene ventajas para el productor cuando su objetivo principal es maximizar el ingreso neto en chacra. Ustedes ven en el gráfico de la izquierda cómo evolucionó la cantidad producida de maíz y soja en aquellas áreas que se encuentran a una distancia menor a los 200 kilómetros desde Chacra a terminal fluvial, sobre el río Paraguay al norte y sobre el Paraná al sur. Estas áreas, en el caso de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul en Brasil, multiplicaron por casi 7 veces su producción durante los últimos 25 años y hoy no tienen cómo almacenar y despachar eficientemente su producción destinada al mercado externo. En el caso de Entre Ríos y Santa Fe al sur, durante el mismo periodo de 25 años, la producción apenas se duplicó. Ambas regiones, la argentina y brasilera, necesitan de la hidrovía porque tienen el costo tonelada kilómetro más económico entre los distintos medios de transporte, camión y ferrocarril. En el caso de Brasil, la hidrovía Paraguay-Paraná compite con al menos otras 2 hidrovías más. Por cierto, vamos a pasar a la siguiente. La hidrovía Paraguay-Paraná no solo transporta granos, además lo hace con fertilizantes, combustibles, productos industriales en contenedores, automóviles, maquinarias y otros productos. Uno de ellos es la celulosa producida en Mato Grosso do Sul, Paraguay y Uruguay. Si construyéramos las esclusas de Itaipú, podríamos recibir una parte significativa de los 23 millones de toneladas de celulosa que en poco tiempo más estará produciendo el Cono Sur en esas 3 regiones. Una nueva planta de celulosa en Paraguay se abastecerá de madera producida en Mato Grosso. Otra planta de cemento necesitará una gran cantidad de insumos a través de la hidrovía. Otro desafío importante que tiene la hidrovía es el transporte de los productos e insumos de la minería. Solamente el litio y cantidades menores de otros minerales del NOA demandan el pleno funcionamiento del ferrocarril binacional que puede formar el Belgrano Cargas en Argentina y el ferrocarril Antofagasta a Bolivia en Chile. Esta línea Antofagasta-Barranqueras une el Atlántico con el Pacífico a través de la hidrovía. No es solo el producto final, sino los insumos, algunos de los cuales provienen desde países que utilizan el transporte marítimo por el Atlántico. El litio, por ejemplo, necesita por cada tonelada de producción hasta 4 toneladas de cal. Además está el cobre de San Juan, el mineral de hierro y manganeso del Mutum y el Urum en Bolivia y Brasil, respectivamente. JBS
tiene estimaciones para los próximos años que multiplican varias veces la producción y despacho actual desde el Urum. El posible cambio de gobierno en Bolivia también puede impulsar fuertemente el Mutum, que utilizarán la hidrovía como los demás productos que ustedes que hemos mencionado recién. Cuentan además las sinergias entre Vaca Muerta y la hidrovía. Empresas líderes del transporte fluvial como Atria ya están usando residuos agrícolas para impulsar barcazas con biometano y evalúan el uso del hidrógeno verde. Navíos, otra de las empresas, invirtió en Nueva Palmira pensando en el hub fluvial Nueva Palmira, puerto de Montevideo, y además está construyendo un centro logístico en Punta Colorada sobre el Golfo de San Matías para la producción de vaca muerta. ¿Está pensando Navíos que habrá importantes flujos de mercaderías entre el sur del Atlántico, el puerto de Montevideo y la hidrovía? Energía, minería, agroindustria y, ¿por qué no?, servicios basados en el conocimiento, cruzan requerimientos de insumos, productos finales. Es un todo, hay muchas sinergias. ¿Qué tiene que ver todo lo anterior con nuestra realidad? Bueno, para comenzar, sabemos que a mayor calado de la hidrovía llegan buques más grandes hacia los puertos upriver y reducen el costo tonelada kilómetro en el trayecto de la vía navegable troncal. Reducen los fletes falsos. El 80% de las embarcaciones que operan en la hidrovía necesitan más de 34 pies de calados y no se los estamos ofreciendo. El calado del tramo Baton Rouge, Golfo de México, o sea, Nueva Orleans, se está profundizando a 50 pies. Los puertos principales en el litoral marítimo del norte de Brasil llegan a los 44 pies. El puerto de Montevideo se propone alcanzar los 47 pies en poco tiempo más. Veamos ahora un panorama más completo repasando los distintos tramos hidroviarios desde su origen en Cáceres a 3.442 kilómetros de Nueva Palmira, que es el punto final en Uruguay. Analicemos las inversiones que están cambiando la hidrovía por tramos, comenzando por el norte. El Programa de Aceleración de Crecimiento de Brasil, Novopac, autoriza los estudios y habilitación del tramo Cáceres-Corumbá, abriendo las puertas a importantes envíos de granos a los puertos upriver. Estamos hablando del tramo que va del kilómetro 3.442 al 2.700. A su vez, se encuentra en proceso la licitación del tramo Corumbá-Tamengo. Ese tramo, hasta el río Apa, que es el límite con Paraguay, está en licitación. Ya pasó a la segunda audiencia pública y probablemente dentro de muy poco lo tengamos habilitado. Distinto es el caso del tramo paraguayo, que se extiende entre la desembocadura del río Apa y confluencia en el límite con Argentina. El dragado y mantenimiento de ese tramo está a cargo del conglomerado minero J&F, con el acuerdo del gobierno de Paraguay. J&F es parte del grupo brasilero JBS, ustedes lo conocerán, es el mayor comercializador de carne vacuna del mundo, entre otros, porque en realidad esta gente piensa transportar entre 25 y 30 millones de toneladas de mineral de hierro a partir del año 2030 por la hidrovía, desde el yacimiento del Urum. Allí está el mejor mineral de hierro del mundo con la peor localización sobre el Pantanal. Por último, el gobierno argentino avanza en la licitación del tramo confluencia a Canal Punta de Indio. ¿Por qué es tan importante para la Argentina esta licitación? El complejo de exportaciones de oleaginosas, cereales y subproductos del Gran Rosario es el segundo nodo exportador de mayor volumen en el mundo. En el año 2019 fue el primero. Es una gran oportunidad para Argentina que parece no percatarse de la oportunidad si se tiene en cuenta la escasa repercusión de este logro. Aquí tienen un mapa con los principales puertos
destinado principalmente a carga y descarga de granos en el mundo, confeccionado por la Bolsa de Cereales de Rosario. Un ejemplo más de los cambios estructurales que Argentina necesita es el análisis que hace esta institución rosarina, como mencionaba recién Luciano, a ver si tengo suerte y puedo pasar la diapositiva, porque esto no funciona. Ahí se me pasó varias veces, vamos a intentar de vuelta. Fíjense ustedes el modelo ACMEMOT, es un modelo que se usa mucho en la Unión Europea, aplicado por la Bolsa de Comercio de Rosario para la realidad argentina, adaptado para Argentina, teniendo en cuenta los próximos 10 años en un escenario agrícola sin retenciones. Se supone que en 4 años no tendríamos que tenerlas más, ojalá que sean 4 meses, no 4 años, y un mejoramiento medio razonable de la productividad y logística, ambos. Lleva la producción de granos de 159 millones de toneladas en el escenario base, 2035, a 251 en ese mismo año. Con la prudencia y criterio conservador que se conduce la Bolsa de Comercio de Rosario, podríamos suponer que con algo de riego por aspersión y una expansión promovida del área de cosecha, ese volumen podría ser aún mayor. Mis proyecciones me indican que bastante mayor. Hay otros cambios igualmente importantes, además de este que señala con mucho criterio la Bolsa de Comercio de Rosario, ¿no es cierto? Y es que necesitamos implementar una zona de puertos inteligentes, una tarea para ACTEC y para una Argentina distinta. Sistemas predictivos, plataformas digitales, automatización de carga, descarga, acondicionamiento y almacenamiento, blockchain, tokenización. Se dice muy rápido y muy lindo. Llevarlo a cabo es una tarea inmensa. La Bolsa de Comercio de Rosario estima que solamente mejorando los accesos al puerto, recuerden ustedes que entran 2,5 millones de camiones, entran 245.000 vagones de tren y llegan 6.500 barcazas, ya se podría ahorrar, según información del Banco Mundial, en un muy buen trabajo que realizó hace algunos años, hasta $8 por tonelada, que llegan a precio neto al agricultor. $8. Todo lo anterior es muy bueno, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Porque además podemos aprovechar el escalón del río, donde se transborda de la barcaza fluvial a buque marítimo, los productos agroindustriales de 4 países. Generalmente la mercadería se descarga de barcaza a silos de puertos y allí esos productos pueden administrarse e industrializarse. Me refiero a crear u operar mercados de futuros y opciones en granos, precios de referencia, financiamiento de operaciones, seguros marítimos y fluviales, también generación de energías renovables, mantenimiento y otras actividades donde los puertos tienen ventajas por localización y disponibilidad de mercadería. Todo lo anterior es muy bueno, sin lugar a dudas, pero no puede realizarse salvo que la mercadería llegue de chacra al lugar de despacho marítimo con mucha eficiencia. Y se necesita una infraestructura vial y ferroviaria para utilizar los 3 medios de transporte convergiendo a buques marítimos. En un simple modelo de transporte, lo que se busca es incrementar el volumen de carga, lograr más eficiencia y menores costos y multiplicar las terminales de carga. Sabemos que la red vial argentina está destruida. La Bolsa de Comercio de Rosario hace un resumen muy interesante de los principales rasgos. A la red primaria y secundaria le falta pavimentación, autopistas, autovías. Hay solamente 8% de banquinas pavimentadas. Digamos, no hace falta que vaya a muchos detalles. Todos nosotros conocemos cómo se encuentra el sistema vial argentino. En el ferrocarril, la situación no es mucho mejor, lamentablemente, ¿no? La situación en el ferrocarril también
es bastante deficiente. Se han comenzado a hablar de privatizaciones. Se harán mediante desintegración vertical, separando actividades y bienes en distintas unidades de negocios, contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles, modalidad de acceso para evitar conductas monopólicas. Todo parece bien encaminado, sin lugar a dudas, parece bien encaminado. Ahora, el potencial de estas iniciativas es realmente importante. Para medirlo en la práctica vamos a utilizar un modelo de costos de transporte que tenga en cuenta tarifas relativas entre los distintos medios. Se considera la producción de 304 localidades que concentran más del 95% de la producción total de maíz, soja y trigo para la campaña 22-23, suponiendo que se exportan íntegramente utilizando unos 25 destinos intermedios que suman centros multimodales y puertos, y que el total se exporta a Shanghái, por ejemplo. Se obtiene una distribución de carga por medio de camión del 86%, 13% en ferrocarril, 1% en barcaza. El costo logístico total hasta Shanghái suma 9.754 millones de dólares. Ven en el mapa que casi todo se hace por camión, con una superficie amplia para el transporte fluvial en el norte, el noreste, pero en una región que tiene muy poca producción. O sea que el coloreado del mapa arriba no tiene mucho significado. Si suponemos que estos costos totales disminuyen aproximadamente un 20% en una primera etapa, y pueden disminuir más, el ferrocarril puede aumentar su participación en aproximadamente un 50%, y podemos multiplicar el transporte fluvial 2,5 veces. El costo total se reduce. Arriba pueden ver algunos rubros de la rebaja de costos y su impacto. Hay un ahorro de 432 millones de dólares, o sea, 3,5 dólares por tonelada total de carga. Entre otros aspectos interesantes a mencionar sobre los resultados del modelo, es que Argentina tiene una escala de costos por camión muy pronunciada. Habría que reducirla. En distancias cortas, el costo de tonelada de kilómetro aumenta demasiado. Esto no lo vemos en Brasil, lo he estudiado en Uruguay. En Uruguay también es muy elevada, pero esto puede reducirse y debe reducirse porque el flete corto para todos nosotros es muy importante. Es uno de los tantos temas que hay que tratar en este cambio logístico que la Argentina necesita. Voy a otro, simplemente como para tomar 2 o 3 ejemplos, ¿no es cierto? Básicamente, uno de los aspectos a considerar es la densidad de terminales de carga en el caso del ferrocarril, pero que también es aplicable a puertos fluviales. Por ejemplo, la región en Francia, Bourgogne-Franche-Comté, que tiene una superficie de 47.000 kilómetros cuadrados, cuenta con 76 terminales de carga. Nosotros en los departamentos del centro y sudeste de Córdoba, no incluye Río Cuarto en este caso, tenemos solo 25. El resultado es una mayor distancia recorrida entre chacra y la primera descarga en los casos del transporte ferroviario y fluvial. Es claro que debemos invertir más, pero tenemos un pequeño problema: las retenciones. Y veamos algo sobre este tema que puede dar vuelta la infraestructura de transporte y logística de la República Argentina. En este gráfico que ustedes pueden ver ahí, se señala que en los últimos 27 años, he tomado algunos años, no todos, pero en los últimos 27 años, Argentina acumuló transferencias desde el sector agropecuario al resto de la economía, básicamente retenciones, por casi 182.000 millones de dólares corrientes sin actualizar,
mientras que solo 5 estados brasileros de la región centro-oeste y sur recibían 109.000 millones de dólares. Se explica por qué Brasil avanza más rápido que nosotros en el desarrollo logístico y en todo. Realicemos un simple cálculo. Sumemos todo lo que se transfirió desde el sector agropecuario argentino al resto de su economía con lo que recibió el productor agropecuario de 5 estados del sur de Brasil. Y dividámoslo por el costo logístico total por año para exportar toda la producción argentina a Shanghái, por ejemplo. El resultado es que durante 30 años el productor argentino podría haber recibido el precio FOB Rosario, menos unos 10, 15 dólares del FOBI, no más de eso, por su mercadería, cuando en realidad durante muchos años recibió el equivalente a la mitad. FADA creo que lo analiza con mucha claridad. Quiero terminar porque se me acabó el tiempo, lamentablemente, pero me gustaría hacer una última reflexión. Si puedo pelear, ahí estuvo. Aún contando con los fondos de las retenciones, la solución al problema logístico no es sencilla. Por ejemplo, cuando se busca multiplicar las terminales de cargas, puede afectarse las economías de escala necesarias para reducir costos unitarios. Veamos el caso de Río Cuarto, donde podría intentarse el desarrollo de un sistema de transporte ferroviario satelital como es común en Estados Unidos. En este caso, las economías de escala están en la terminal central y la reducción del costo de transporte de la mercadería en los desvíos ferroviarios que convergen hacia la misma. Por cierto, que este tipo de entramado depende en buen grado de la colaboración que se logre en un clúster amplio. Si tenemos alguna duda, les recomiendo a Diego Cabot en el diario La Nación hoy respecto a lo que pasó con el soterramiento del Sarmiento en Buenos Aires. Gastaron 432 millones de dólares que están sepultados. Los pagamos nosotros con las retenciones. Gracias.